Bien, pues sean bienvenidos a la reflexión, a la exposición de las Sagradas Escrituras. Hoy reflexionaremos sobre un libro importante y que sin él gran parte de la historia de la redención y del pueblo israelita estaría omitida. Y es por eso que el primer libro de Samuel forma parte integral, importante, de nuestro canon bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento. El libro de Samuel está dividido en nuestra Biblia en dos secciones: primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Sin embargo, si usted tiene una Biblia hebrea, usted se dará cuenta que es un solo libro, Samuel, nada más. O si usted tiene la Septuaginta a la mano, o la versión griega judía, la versión griega traducida por algunos judíos, se dará cuenta que el libro de Samuel también está dividido en dos partes, pero se llama Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Y lo que usted conoce como Primero de Reyes y Segundo de Reyes, en la versión griega se llama Tercero de Reyes y Cuarto de Reyes, ¿sale? O sea, es una especie de confusión, pero solamente tiene que ver con gustos, con estilos y con traducciones, ¿sale? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este libro, pero antes demos lectura al primer libro de Samuel, capítulo 8, si me hacen favor, del versículo 1 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al 7. Como bien recordarán, la etapa anterior a este libro es la etapa de los caudillos o de los jueces, una etapa que se distingue por la frase que nos dice: el pueblo no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, el capítulo 8 del primer libro de Samuel nos habla de un cambio drástico en la administración del pueblo de Israel. Vean cómo dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Esa es la colita final del periodo de los jueces. Podríamos decir que Samuel fue el último juez juntamente con sus hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Esto nos indica que así como los hijos del sacerdote Elí, ¿lo recuerdan?, anduvieron mal y en caminos perversos, también así los hijos de Samuel, teniendo la misma escuela, hicieron lo incorrecto delante de Dios. Esto nos debe dar ya una lección, que podemos ser buenos ministros de Dios, pero podemos ser pésimos padres. Y aunque a Samuel no le podían reprochar nada de manera individual, y probablemente a Elí lo mismo, sus hijos sí estaban manifestando lo que nos viene diciendo Jueces, que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Antes se volvieron tras la avaricia, como los hijos de Elí, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Mis hermanos, en la etapa de los jueces se nos dice: no había rey en Israel. Y debemos entender esta expresión como no había un rey humano
como tenían las otras naciones. Pero Israel sí tenía rey. ¿Quién? Dios. Y los jueces eran simplemente consejeros, administradores del mensaje de Dios, fungían como personas que emitían juicio en situaciones complejas. Muchas veces a estos personajes Dios los capacitaba con su espíritu para cumplir con algunas hazañas, pero los jueces por lo regular surgieron de manera natural ante el conocimiento, sabiduría y el respaldo de Dios sobre ellos. Pero Israel en ese tiempo era una teocracia en apariencia. Y digo en apariencia porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en teoría Dios era el rey, aunque nadie le obedecía. Pero ahora el pueblo llega a un nivel de perversión más alto y ya no quieren una teocracia. Ahora lo que ellos quieren es una monarquía, donde un rey, como lo tienen las otras naciones, los domine, los dirija, los gobierne. Así que en el versículo 6 nos dice lo siguiente el libro: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, todos juntos, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y bueno, a partir de este pasaje podríamos hablar de muchas cosas, como el hecho de que podemos cambiar a Dios por la figura de la cabeza familiar, podemos cambiar a Dios por la figura pastoral, podemos cambiar a Dios por la figura presidencial de una nación, y aún como cristianos estamos proclives a pensar que Dios sigue teniendo una relación genuina con nosotros y sin embargo lo estamos desechando por personajes que no son propiamente Dios. Ahora bien, hablemos de algunos aspectos importantes de este libro. Primero, noten que Samuel entonces es el punto de quiebre por el cual termina una era llamada la era de los jueces, que inicia con Moisés y termina con Samuel, y empieza una nueva etapa en Israel que se conoce como la monarquía, o sea, un gobierno dirigido por un rey en particular. Las etapas del Antiguo Testamento las podemos tener mentalmente frescas. La primera etapa es la etapa de los padres, o sea, desde Adán hasta Israel. Después viene la etapa de los jueces y después viene la etapa de la monarquía. Y ya estaremos avanzando sobre las otras etapas que vienen. Bueno, ¿cuál es el nombre de este libro? Su nombre, en la versión hebrea, bueno, creo que esta parte no la tenemos ahí, ¿verdad? Lo voy a leer, ¿sale? Creo que ahí hubo un error de edición, pero bueno, lo leo. En la versión hebrea, repito, los dos libros son uno solo, ¿verdad que ya lo había dicho? Son un solo libro. ¿Cómo se llama? Samuel. Y este nombre Samuel significa literalmente Dios oye. Se compone de dos palabritas, Shema y Elohim. Shemael, ¿qué significa? Shema, Dios. Dios escucha. Tal vez recordarán el texto de Deuteronomio que dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y él, que es la declinación de Samuel, es el nombre propiamente o el título que se le da a Dios o a la divinidad. Dios oye. Aunque en la versión griega es llamado primero de Reyes y segundo de Reyes, ¿sale? Y lo que para nosotros en la Biblia protestante o cristiana es primero y segundo de Reyes, en la versión griega es tercero y cuarto de Reyes. Ya lo mencioné, ¿verdad? De manera que estos 4 libros son una misma colección, porque de manera cronológica van explicando lo mismo. De manera que hemos tomado la división griega con el nombre hebreo.
Esto es algo simplemente que quisiéramos destacar. Ahora, ¿qué otro aspecto importante tenemos sobre este libro? El autor. La tradición se lo atribuye a Samuel, sobre todo en su primera parte. ¿Por qué? Porque en cierto punto Samuel se muere. Entonces Samuel no pudo terminar con todo el primer libro de Samuel, ni pudo seguir con el segundo libro de Samuel. Por eso la tradición judía se lo atribuye a Samuel en su primera parte, y el resto de los dos libros, con toda probabilidad, se le han atribuido al profeta Natán, ¿sí lo recuerdan?, quien confrontó a David, y al vidente Gad, que era un profeta también, profetas contemporáneos al rey David. Veamos primer libro de Crónicas 29:29. Primer libro de Crónicas 29:29 nos dice lo siguiente. Es un rayo de luz que nos permite saber quiénes fueron los que probablemente le dieron composición a los dos libros de Samuel, o a Samuel en el libro hebreo. Dice el verso 29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas ¿de quién? De Samuel vidente. ¿A quién se le atribuye el libro? A Samuel. Después, en las crónicas del profeta Natán. ¿Y a quién más? Y en las crónicas de Gad vidente. Vidente en aquella época era un título que se le daba al profeta también, ¿sale? De manera que con toda probabilidad, pero sigue siendo una mera probabilidad, los autores humanos de estos libros, primero y segundo de Samuel, fueron el profeta Samuel, el profeta Natán y el profeta Gad. Solamente es una probabilidad, ¿sale? Si de repente tienen alguna pregunta, me pueden frenar, hermanos. Bien, la fecha. Ok. Los acontecimientos narrados abarcan desde los últimos años de los jueces, o sea, la última etapa de los jueces, con Samuel obviamente, hasta las complicaciones que experimentó el rey David. Si se acuerdan que el rey David experimentó muchas complicaciones, como persecución por parte del rey Saúl y posteriormente complicaciones por su propio pecado. Así que tenemos una narración de un periodo aproximado de 310 años. La narración, no la fecha del libro, ¿sale? No la fecha en la que se compuso el libro, sino lo que abarca históricamente. Del año 1100 antes de Cristo al 790 antes de Cristo, que es la fecha de la muerte del rey David. Aunque su redacción, o sea, el momento en el cual se escribe, en el cual se redacta, fue aproximadamente en el año 931 al 722 antes de Cristo. 931 es la fecha cuando el reino de Israel se divide en dos partes, y esa fecha es la que puede ser probable hasta la deportación a Babilonia o el exilio, que es el 722. Y decimos que es en ese lapso cuando se compone este libro, porque de repente en el libro de Samuel ustedes van a escuchar, y bueno, en aquellos días se hacía esto, pero hoy se hace esto, apuntando a la temporada que mencionamos ahí. ¿Cuál es la naturaleza literaria de este libro? Por una parte es un libro histórico, o sea, son crónicas. Por otra parte es un libro narrativo y también es un libro biográfico. Yo escucho muchas veces que dicen, vamos a Primera de Samuel. ¿No han escuchado eso? O a Segunda de Samuel, o a Primera de Reyes. Es incorrecto porque no son cartas. Si fuese una carta diríamos Primera de Reyes, Primera de Samuel, pero puesto que es un libro y su género es masculino, se le tiene que llamar primer libro de Samuel, ¿sale? O sea, es macho, ¿verdad? No es hembra. En su naturaleza literaria y en su género es un libro histórico, narrativo, biográfico. Su nombre, bueno, ya dijimos es Samuel.
En la versión hebrea los dos libros son uno solo y se llama Samuel. Dios oye. Y creo que eso fue lo que se cortó hace rato, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo mencionamos. ¿Cuál es el tema central? Bueno, pero antes del tema central, ¿quién aquí ha leído ya el primer libro de Samuel alguna vez? Sí, varios, ¿verdad? ¿Los demás nunca han leído el primer libro de Samuel? ¿No? ¿Sí? A ver, levanten la mano, ¿quién no? Algunos, ¿verdad? Bueno, recuerden que estamos aquí para estimularnos a hacerlo. Esto es como una promoción que le estamos haciendo al libro para que usted llegue a su casa con la cosquilla, el interés de leerlo, o al menos póngalo en audio, ¿no? Si está haciendo su quehacer, hermana, o si usted está manejando, varón, puede poner el audio y lo va escuchando. Pero bueno, quienes ya lo leyeron, díganme, ¿de quiénes se nos habla en el primer libro de Samuel? Personajes principales que ustedes recuerden. El primero es el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí era un hombre de Dios que tenía hijos pervertidos, torcidos, injustos, codiciosos de ganancias, adúlteros. Pero, aunque el sacerdote Elí no hizo un buen trabajo con sus hijos, hizo un buen trabajo ¿con quién? Con un niño que se llamó Samuel. Ahí se aplica el proverbio mexicano que dice, luz de la calle, tiniebla en su casa, ¿no? Pero eso pasó con el sumo sacerdote Elí, lamentablemente. Y lo mismo se repite después con Samuel, ya lo leímos, ¿verdad? Lo mismito, porque traía la misma escuela de alguna manera. Ahora bien, el otro personaje después de Elí, principal, que tal vez no es una persona como tal, pero es un artefacto sagrado, que por ahí algún hermano me lo regaló en escala, es el arca de Dios. El arca de Dios, que era el instrumento que estaba en el lugar santísimo, ¿quién lo recuerda? Donde la presencia de Dios estaba. Y bueno, esta arca la utilizaban como un fetiche los judíos y lo llevaban siempre a la guerra para ganar las batallas. En algún momento los filisteos ganaron y se robaron el arca, y según el libro de Samuel, hubo tumores, plagas, desgracias en la tierra de los filisteos por causa del arca de Dios. Incluso su dios Dagón terminaba siempre postrado en la mañana delante del arca de Dios. Ese es otro instrumento, digámoslo así, un personaje instrumental en el libro de Samuel. Después de Elí, después de Samuel y después del arca, ¿qué otro personaje importante aparece? Importantísimo, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Guapo, alto, capaz, inteligente, pero muy duro de corazón, muy desobediente. Así que aunque en su momento fue ungido como rey, porque este es el rey conforme al corazón ¿de quién? Del pueblo, ¿verdad? Y como es conforme al corazón del pueblo, Dios lo desechó por su desobediencia. Va a seguir reinando por muchos años, pero ya sin el respaldo ¿de quién? De Dios. Y en un acto de celos, en un acto de envidia, en un acto de soberbia, querrá asesinar a un joven llamado David. Y todo acto de soberbia muchas veces termina muy en contra de Dios. Llegará a cometer sacrilegio, brujería, adivinación, consultará a una bruja y terminará atormentado por espíritus enviados por parte de Dios. No significa que fuesen espíritus santos, sino espíritus que estaban bajo el control de Dios y a quienes Dios les permitió atormentar a este rey, que terminó muy mal. De hecho, terminó en suicidio. Bueno, este es el tercer personaje humano importante, el rey Saúl. De hecho, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, tiene este nombre Saulo en honor al rey Saúl, que es una contracción, Saulo. Y como eran de la misma tribu, de Benjamín, es muy probable que por eso lo hubiesen puesto así. Y el último personaje importante, bueno, por ahí Jonatán también aparece como un personaje importante, pero no tanto como el que viene. El personaje más importante de este libro, con toda probabilidad, es el rey David, ¿sí? El de las mañanitas.
aunque nunca las tocó, ¿verdad? Bueno, el rey David, se nos dice de este rey, era un rey que no era realmente prospecto delante del pueblo para ser rey. Es más, ni su papá, ¿se acuerdan? Ni su papá lo presentó como candidato para ser rey. Sin embargo, ahí tenemos el texto famoso que nos dice que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Y ese niño flaquito, chaparrito, pastor de ovejas, terminó siendo el rey más emblemático del pueblo judío en el tiempo de la monarquía. Bueno, el tema principal, hermanos, sin duda alguna es la monarquía en el desarrollo de la redención. No sé si se dieron cuenta que hace rato leímos un texto en Marcos. ¿Cómo dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿De dónde viene esta idea del reino de Dios? ¿De dónde viene la idea de un reino mesiánico? Bueno, se empieza a cocinar precisamente en esta etapa, la etapa de la monarquía, ¿sale? Es por eso que los judíos matan a Jesús, porque esperan un rey como ¿quién? Como David, fuerte, que gana las guerras, las batallas. Esperan a un rey como Salomón, que amontona oro, plata, y cuando ven a Cristo en un pollino, se decepcionan por completo. Bueno, ese es el tema central, la monarquía en el desarrollo de la redención. ¿Cuál es el propósito del primer libro de Samuel, sobre todo? Bueno, nos dará una explicación de los acontecimientos que dieron origen y desarrollo a la monarquía de Israel y cómo esto tiene impacto en el cumplimiento mesiánico. Al final de cuentas, el propósito tiene que ver con el Mesías. Sobre todo en el segundo libro es cuando veremos más palpable esta idea. Vamos a la estructura del libro, hermanos, que es de lo más importante. La traté de hacer sencilla. Bueno, realmente la tomé de otro sitio y me gustó cómo está elaborada. La primera parte tiene que ver realmente con la historia de Samuel. Aunque el sacerdote Elí aparece en los primeros capítulos, recuerden que el personaje medular en esta primera sección es el niño Samuel, ¿sale? Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7 se nos narra la biografía y los acontecimientos relacionados al profeta, al juez y al sacerdote Samuel. Y hay que enfatizar eso, Samuel no solamente fue juez, fue sacerdote y también fue profeta de Dios. El capítulo 1 sobre todo nos habla de su nacimiento e infancia, del 1.1 al 4.1 tenemos todo el desarrollo de su niñez, su infancia. Si recordarán que Samuel es el producto de una relación polígama, ¿sí recuerdan? Su padre tenía 2 mujeres, su madre se llamaba Ana y vivía muy preocupada, muy deprimida porque no podía tener hijos. Pero el hijo que tuvo lo consagró a Dios y Dios realmente trabajó en la vida de este niño. Después lo que tenemos en el libro de Samuel, del capítulo 4 al 7, sobre todo, es la historia del arca. ¿Sí se acuerdan que yo les mencionaba que el arca fue robada por los filisteos? Los filisteos la metieron en un salón pagano donde estaba su dios llamado Dagón. Y al amanecer la imagen de Dagón terminaba postrada al arca de Dios, la volvieron a colocar y terminó otra vez postrada y decapitada. Después se dio una plaga de tumores en toda la región de los filisteos y empezaron a morir hasta que decidieron regresársela al pueblo de Israel, pero terminó en un lugar donde no estaba originalmente. Bueno, historia del arca. Después se nos habla de Samuel ya como juez de Israel, ya un hombre más grande y avanzado en años, del capítulo 7, verso 2 al 17. Lo siguiente que tenemos en la estructura del libro, punto número 2, se nos habla un poquito de la relación y la historia entre Samuel y Saúl. Si recordarán un poquito de esta historia, se dice que Saúl estaba buscando, ¿quién se acuerda? Unas vacas, ¿no? Unas vacas, las vacas de su padre. Pero ya después se desanimó y dijo, yo creo que mi padre ya está más preocupado por mí que por las vacas.
pero le dijo a la otra persona que lo acompañaba: ¿sabes qué? Vamos a consultar a un vidente que se llama Samuel y él nos dirá tal vez dónde están las vacas. Y efectivamente le dijo eso, pero le dijo más. Le dijo: y no sé qué andas buscando vacas si tú eres dueño de todo Israel. Y ahí le profetizó que él sería rey. Después lo ungió. Entonces, del capítulo 8 al capítulo 15 tenemos esta redacción. Sobre todo se nos habla de la institución de la monarquía. Del capítulo 8 al 12 se unge al rey Saúl. No solamente fue rey, sino que hay un proverbio que dice: Saúl también entre los profetas. Se dice que Dios mudó su corazón en otro hombre. Eso está implicando una transformación también. Y bueno, después de eso se nos habla de su reinado y cómo Dios rechaza a Saúl. Y lo rechaza precisamente porque pecó deliberadamente y nunca manifestó arrepentimiento. Hagamos una comparativa entre Saúl y David. ¿Quién pecó peor, humanamente hablando, Saúl o David? Pues David, porque Saúl solamente no obedeció unas 2 o 3 cositas protocolarias de la ley y del mandato de Dios. Y David no solamente traicionó a un hombre honorable llamado Urías, sino que fornicó con su mujer. Aparte mintió, cometió homicidio, cometió traición, negligencia. Y la pregunta es: ¿por qué Dios desecha a Saúl y por qué Dios restaura a David a la monarquía? ¿Alguien tendría un punto de vista? ¿Gretita? Ok, hermano Aurelio. Porque David, cuando fue confrontado por el profeta, él se arrepintió, pidió perdón a Dios. Y Saúl pensaba en la posición que tendría delante de los Ancianos. Sí, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la humillación. Los dos fueron pillados en sus pecados, los dos. Tanto Samuel pilla a Saúl como Natán pilla a David. Los dos fueron confrontados. Pero vemos una distinción que nace del corazón. Miren, cuando Saúl es pillado, le dice a Samuel: yo sé que he pecado en contra del Señor. Y yo sé que Dios me ha desechado, aunque él siguió reinando, por su propia fuerza. Pero le dice al profeta: solamente te pido que no me dejes en mal delante de los ancianos. O sea, Saúl estaba aún queriendo recuperar su prestigio por encima de la misericordia, el arrepentimiento, la humillación que tenía que manifestar delante de Dios y no delante de los hombres. Y por otra parte, cuando cuando David es pillado, a David lo vemos arrepentido, contrito, humillado, destrozado, ni siquiera quiere comer. El Salmo 51 es una expresión viva de su dolor, de su arrepentimiento, y aunque las consecuencias de su pecado no son restauradas, porque eso es punto y aparte, Dios lo perdona y le permite seguir como rey. Aunque ninguno de los dos realmente sería un ejemplo. Por eso la monarquía nos deja insatisfechos, ¿verdad? Dejándonos con la esperanza de que llegaría ¿quién? El rey, el hijo de David. Bueno, seguimos entonces con lo tercero. Después se habla del ascenso de David al trono. Se le unge en secreto porque Saúl estaba muy enojado y lo quería matar, lo quería asesinar. Entonces se unge a David, capítulo 16, del verso 1 al 13. David está en la corte de Saúl, capítulo 16 al 20, verso 42. Después tenemos a David huyendo como fugitivo de Saúl porque lo quería asesinar. Y sí recordarán que en esta persecución
Paradójicamente, el que tuvo oportunidades para matar, ¿quién fue? David. Pero hay una frase muy célebre, muy conocida que dice: ¿cómo voy yo a extender mi mano? ¿Contra quién? Pues vean la diferencia del corazón. Eso es algo importante, hermanos, que podemos pecar y podemos fallar. O sea, no digo que esté bien, no estoy dando permiso para eso tampoco, pero a Dios lo que le interesa es la intención de nuestro corazón. Podemos cumplir con protocolos, como lo hizo Saúl, pero si nuestro corazón no es recto, no sirve de nada. Y entonces después se nos habla de David como vasallo filisteo, y por último el libro termina con la muerte de Saúl. No sé si alguien recuerde cómo muere el rey Saúl, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Él mismo se quita la vida, y ahí entraría la pregunta, ¿no? Famosa: si un cristiano se quita la vida, ¿es salvo? Bueno, vamos a hablar de eso al ratito, ¿no? Bueno, esa es la estructura del primer libro de Samuel. Dentro de 8 días hablaremos de la estructura del segundo libro. ¿Hasta aquí no hay preguntas? ¿No? Sale. Temas teológicos. Ahora sí vamos a lo que nos concierne a nosotros. En cuanto a los temas teológicos, en el primer punto, que es la teología, ¿alguien recuérdeme qué es la teología? La doctrina sobre Dios, sobre quién es Dios, qué quiere Dios. Eso es teología, ¿sale? La reflexión sobre Dios. Por una parte se nos habla de la severidad de Dios, sobre todo ¿con quién? Con Elí, con Saúl y hasta con Samuel. Hay severidad de parte de Dios, ¿sí o no? Sí, Dios es severo. Dios no es un juego. Dice Pablo: mirad la severidad de Dios. Tanto que Dios permite que mueran los hijos de Elí. El mismo Elí termina desnucado y su nuera termina muerta y dando a luz a un niño en el parto. Tanto que Dios desecha a Saúl por un corazón duro y soberbio. Pero también vemos en teología sobre la elección de Dios, o sea, el cómo Dios elige, a partir de qué Dios elige. Y aquí hay que hacer una distinción. La elección de la cual nos habla Samuel, ¿es una elección para salvación o es una elección para servir? Hay que hacer una distinción. ¿Alguien? Cuando Dios elige, por ejemplo, a David, ¿no? O cuando Dios elige a Samuel. La elección de la que se nos habla aquí, ¿es de una elección para un ministerio, para un servicio o para salvación? Es para un servicio. No estamos diciendo que no se hable de una elección para salvación en otras partes de la Biblia, pero aquí el tema es una elección para un servicio, para un oficio. Y si nos damos cuenta que los parámetros de Dios para elegir tienen que ver con el corazón, tienen que ver con la incapacidad de servir, porque no escoge a personas muy capaces. Fíjense, ¿quién era la familia de Samuel? ¿Quién era su ascendencia? Una familia disfuncional. ¿Quién era el rey David? Un jovencito insignificante, sin porte, sin capacidades. Pero la elección de Dios siempre tiene que ver con eso, que Dios elige a lo vil y miserable para avergonzar a lo fuerte. También se nos habla de la protección de Dios sobre su pueblo, cómo Dios protege también al rey David a través de una persecución férrea del rey Saúl, cómo Dios protege la descendencia mesiánica, y por otra parte vemos la soberanía de Dios. Al final de cuentas, Dios sigue siendo el rey soberano del universo, aunque el pueblo lo ha desechado. Eso con respecto a teología, hermanos. Con respecto a la cristología, que es la reflexión sobre Cristo, o sea, la doctrina sobre Cristo y todo lo concerniente a Cristo, lo que más resalta es el reino mesiánico. O sea, yo decía, en este libro se empieza a cocinar la idea de un reino, la idea de un rey que habría de venir. Sobre todo en el segundo libro de Samuel lo vamos a percibir más. Claro que Cristo, cuando llega a este mundo en el Nuevo Testamento, sus declaraciones son escandalizantes, porque Él dirá: mi reino no es de este mundo. No piensen que vine para traer la paz mundial, vine a traer espada. Pero claro que aquí se empieza a cocinar la idea de un reino mesiánico. En cuanto a la pneumatología, o neumatología, como le llaman actualmente,
se nos habla de la obra del Espíritu de Dios sobre los ungidos. Hay que hacer algunas preguntas importantes. El Espíritu de Dios, ¿cómo obraba en las personas del Antiguo Testamento? ¿Estaba en ellos o no? Me gustaría escuchar, hermanos. ¿Cómo ven? ¿Sí, hermano Aurelio? Estaba con ellos, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Si hay una diferencia o no, hermanos? No sé si han escuchado la expresión, sobre todo en esa etapa que dice, el Espíritu de Dios vino sobre. ¿Lo han escuchado? Y esta expresión sobre es una expresión que alude a que el Espíritu estaba con ellos, capacitándolos y de manera muy especial, pero no estaba en ellos, ¿sale? Ahora, el Espíritu se apartaba. ¿Se apartó de Sansón? ¿Y se apartó de Saúl también? ¿Se puede apartar de nosotros? No, porque no está con nosotros el Espíritu de Dios, está en nosotros, que es diferente, y de manera permanente, no está condicionalmente o condicionado a nuestro comportamiento, sino está condicionado a lo que Cristo hizo. ¿Y lo que Cristo hizo fue suficiente? Sí. Bien, esto con respecto a la obra del Espíritu de Dios en esta etapa. Quiero que vean conmigo un pasaje, ¿sale? Vayan al primer libro de Samuel. Vean lo que pasa con el rey Saúl con respecto a este punto número 3 de la nefmatología. Capítulo 10 del primer libro de Samuel. Samuel le dijo al rey Saúl lo siguiente. Verso 5, por favor. ¿Lo tenemos? Escuchen con atención. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de ¿qué? De profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Algo a destacar es que en esa época muchos de los profetas profetizaban de manera artística, o sea, profetizaban cantando, ¿sale? Era una cualidad de la época, que muchas de las profecías se daban a través de cantos. Por eso vemos que el rey David, ¿se acuerdan? Profetizaba con su instrumento y calmaba el tormento que tenía el rey Saúl. ¿Por la música? No. Es que cuando David tocaba, también estaba profetizando, estaba proclamando el mensaje de Dios, y eso era lo que tranquilizaba al rey Saúl, que estaba atormentado. Entonces, esto nos da un aspecto importante de la época, ¿no? 6. Quiero que vean eso que viene, hermanos. Entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. ¿En ti o sobre ti? O sea, no moraba en él, estaba con él o estaría con él. Y sobre ti con poder. ¿Lo va a capacitar o no? Sí. ¿Qué dice después? Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Pregunto yo, ¿la naturaleza de Saúl fue transformada, sí o no? ¿Su corazón fue cambiado, sí o no? ¿Todos los redimidos del Antiguo Testamento experimentaron un cambio de naturaleza, sí o no? Sí, porque nadie entra al reino si no nace de nuevo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos nacían de nuevo, obviamente, pero sin que el Espíritu morara en ellos de manera permanente. Y cuando nosotros en el nuevo pacto nacemos de nuevo, pero el Espíritu se queda en nosotros. Esa es la diferencia abismal. ¿Podríamos decir que tenemos una ventaja a diferencia de ellos? Sí, hermanos, tenemos una gran ventaja. Que ellos, si el Espíritu se iba, ellos podían decir no puedo, ¿sí o no? ¿Podían decir eso, hermanos? Si el Espíritu se alejaba de ellos, ellos podían decir no puedo hacerlo, no puedo dominarme. Claro, pero nosotros podemos decir eso, ¿no? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, y que está en nosotros.
Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Verso 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está en ti o contigo. Contigo. 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y aquí tenemos que hacer una pregunta: ¿era un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios Saúl, sí o no? ¿Cómo ven? Pues sí, porque está muy de moda decir es que Saúl era un inconverso, ¿no? Porque está muy de moda pensar que la salvación está basada en las obras, y no es así. La salvación está basada en la justicia de Cristo, hermanos. Aquí se dice muy claramente que Dios mudó su corazón. Verso 9. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Bueno, vamos al punto número 4. Con respecto a la pneumatología, ¿sí queda claro, hermanos, la manera de trabajar del Espíritu? Ahora vamos a la antropología. O sea, ¿cuál fue el proceder de los hombres de Dios ante su pecado? Ya lo mencionamos. En cuanto a la antropología o la doctrina del hombre, ¿podemos seguir diciendo que los hombres eran pecadores? ¿Aún los hombres de Dios? ¿Aún los hombres que tenían con ellos al Espíritu? Pues sí. Pero ¿cuál era el proceder? Vemos dos opciones nada más: el proceder de Saúl ante su pecado y el proceder de David ante su pecado. Esto es muy importante, hermanos, porque todos en algún momento estaremos expuestos delante de la palabra de Dios por nuestros pecados, nuestras fallas. Como congregación, la Biblia dice: exhórtense los unos a los otros. Debemos reprender, exhortar, animar. Pero ¿cómo vamos a proceder nosotros ante nuestro pecado? ¿Como Saúl o como David? Eso habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. Hay un texto en Proverbios que dice: el que cubre sus pecados, ¿se lo saben? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, con respecto a la antropología, pues encontramos eso. ¿Cómo procedió, por ejemplo, el sacerdote Elí? Alguien dígame, ¿cómo procedió Elí con sus hijos que pecaron? ¿Dios les reclamó o no? Sí, Dios les reclamó. ¿Y qué hizo Elí? ¿O qué tenía que hacer Elí? ¿Estorbarles? ¿Reprenderlos? Ahora, ¿les dijo algo o no? Sí. Él les dijo: hijos míos, no es bueno lo que hacen, pero según la ley, hermanos, y pensando en el régimen en el cual ellos vivían, ¿qué tenía que hacer el sacerdote Elí con sus hijos? Tenía que llevarlos ante los jueces y llevarlos a la sentencia de muerte como lo dictaba la ley. ¿Sigue vigente eso para nosotros y para los niños rebeldones? Pues no, ¿verdad? Porque no estamos bajo el régimen de Moisés. Si no, imagínense, nos quedamos sin jóvenes, ya ni estaríamos nosotros ni siquiera a esta edad vivos. Pero lo que yo sí quiero señalar aquí es que hay un texto que dice: has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Cómo procedemos nosotros ante el mal comportamiento de nuestra familia? También, de nuestros hijos. No estoy diciendo con esto que los masacre, no, sino que usted realmente haga lo que Dios quiere a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? A la luz de Cristo. Bueno, con respecto a la martología, podemos hablar del poder del pecado y sus consecuencias. Miren, hermanos, el pecado en esa etapa tenía poder sobre los hombres, ¿sí o no? ¿Sobre los redimidos? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Ahora, ¿el pecado tiene poder sobre nosotros? ¿Ahora en el nuevo pacto? Ya no. Lean Romanos 6, lean Romanos 7. ¿Significa que no pecamos? No. Significa que el pecado puede tener influencia sobre nosotros si nosotros así se lo permitimos. Pero en aquella etapa el pecado tenía poder y se enseñoreaba de las personas, y éstas estaban en Dios o sin Dios. El pecado dominaba, y lo vemos por ejemplo en David, lo vemos en Saúl, lo vemos en Elí. Pero también vemos las consecuencias del pecado. Por ejemplo, ¿Dios perdonó genuinamente a David o no?
Pero las consecuencias fueron borradas, hermanos, ¿no? O sea, lo que le pasó a David fue terrible, porque David terminó destruyendo su familia, destruyendo el reino, por así decirlo también. Experimentó un abuso sexual de un hijo para con una de sus hijas, si lo recuerdan. Su hijo Absalón quiso asesinarlo, dio un golpe de estado en contra del rey David, y bueno, las consecuencias ahí son palpables. Con respecto a la soteriología, podemos hablar de la regeneración en el Antiguo Testamento, que de hecho ya lo mencionamos. ¿Saúl fue regenerado? Sí. ¿Dios cambió su corazón? También. Pero la diferencia, ¿cuál era? Alguien recuérdeme, ¿cuál era la distinción? Que el Espíritu estaba con ellos, pero no en ellos, y se apartaba si ellos así lo deseaban. Y por último, con respecto a los ángeles, la angelología, pues se nos habla de espíritus, tanto espíritus que venían con funciones correctas y como de espíritus que venían también por el control divino, pero con intenciones de tormento, de hostigamiento, sobre todo en el rey Saúl. Bueno, hermanos, estos son los asuntos teológicos que usted va a encontrar en este primer libro. Y para concluir, ahora sí vamos a los retos de interpretación. Primer pregunta, y yo quisiera que alguien responda en voz alta, se ponga de pie y responda, ¿sale? Quien lo haga, palomita. ¿Era Saúl un verdadero hijo de Dios a pesar de su mal comportamiento? ¿Alguien? ¿No? Quien sea. Ok, muy bien, hermano. Y me gustaría agregar algo más de lo que dice Frank. La salvación del hombre que verdaderamente ha sido transformado no depende de sus acciones, depende de una sola cosa, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a suponer que nuestro hermano Frank entra en una depresión muy fuerte, ¿no? ¿Puede pasar o no? ¿Le puede pasar a cualquiera de nosotros? Y esa depresión lo lleva a una rebeldía en contra de Dios y en contra de uno o varios hermanos, como Saúl con David. Y por sus acciones, nuestro hermano Frank un día decide quitarse la vida, ¿no? Y se la quita. Esa acción final del suicidio, que es algo horrendo, obviamente, un pecado, ¿le puede quitar su salvación, hermanos? Bueno, podríamos decir eso, pero aun cuando él estuviese consciente, ¿el suicidio le puede quitar la salvación a un hijo de Dios? No, porque no depende de sus acciones. Recordemos eso, hermanos. Si es un verdadero creyente y su vida está en rebeldía, lo más probable es que su vida va a culminar pronto, ¿verdad? Como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero la salvación no depende de las acciones del hombre, depende de lo que Cristo hizo por el redimido, ¿se entiende? De lo que Cristo hizo por nosotros. Miren, ¿cuántos cristianos verdaderos mueren en una condición espiritual precaria? ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Y entendiendo que todo pecado es igual en su naturaleza, si hoy muriera usted, ¿se iría limpio delante de Dios? ¿Realmente? Delante de Dios sí, porque Cristo lo ha bañado con su justicia. ¿Pero se va limpio usted de pensamiento y acción? No. Pero las obras que hacemos, buenas o malas, ni favorecen ni nos desfavorecen, porque lo que nos ha dado salvación es la justicia de Cristo. Esto es muy importante, porque cuando se piensa que la salvación depende de nuestro comportamiento, o que podemos tener seguridad de que somos salvos por nuestras obras, la confianza ya no está en Cristo, sino en lo que hacemos y lo que somos. Y recuerden lo que dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué dice? Tribulación, angustia, persecución. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de nuestras acciones, ¿verdad, hermanos? No, no dice así. Estoy viendo qué tal están despiertos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, y en resumen, ni ninguna otra cosa creada. ¿Usted es una criatura? ¿Sí? Pero nada creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo sé que tal vez aquí hay hijos de Dios que están al full en su ánimo, en su servicio a Dios, activos, con una meta fija, entendiendo que la vida es corta y que debemos entregársela a Dios, y que poco a poco están muriendo a sus propios deseos. Como también puede ser que aquí existan hijos de Dios con una situación espiritual precaria, en depresión, en desánimo, sin entusiasmo por Dios, sin ganas de servir, en una zona de confort. Ambos son hijos de Dios, ambos son igualmente valiosos, pero la lección en este sentido tiene que ver con el hecho de que nuestra salvación no depende de nuestro comportamiento y no es una licencia para que sigamos viviendo mal, ¿sale? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, no es así, dice Pablo, en ninguna manera. Me están entendiendo mal, dice Pablo, porque los que estamos en Cristo Jesús estamos para una vida nueva. Bueno, entonces a la pregunta famosa que incluso aparece en las redes sociales, si un hijo de Dios se quita la vida, ¿puede seguir siendo salvo? La respuesta es sencilla, sí, porque no depende de sus acciones, sino de la justicia de Cristo. Si él verdaderamente creyó en Cristo, es salvo. Ahora, si él no creyó verdaderamente en Cristo y solamente fue una apariencia, una fachada, no solamente el suicidio, el simple hecho de no tener a Cristo lo está condenando, ¿se entiende? Segunda pregunta, reto de interpretación. ¿Alguien más que no sea Frank para que participe en otros, verdad? ¿Era verdaderamente Samuel quien habló con Saúl a través de la intervención de una adivina? No sé si recuerdan esta escena, se las recuerdo, cuando Saúl ya estaba tan pervertido espiritualmente, moralmente, que en vez de consultar a Dios, recuerden que Saúl no tenía la confianza en Dios, siempre su Dios fue un hombre llamado Samuel, porque para todo Samuel era el todo de Saúl. Incluso ya muerto Samuel, él echa mano de un recurso pagano, que es la brujería y la adivinación, porque ¿con quién quiere hablar? Con Samuel. Y entonces en esta escena se nos dice que va con una bruja de Endor y consulta al Samuel muerto en este caso, y vemos que la adivina hace todo su protocolo de brujería y se aparece Samuel. Y Samuel le dice a Saúl: tú hoy mismo estarás conmigo, te vas a morir. La pregunta es, ¿era Samuel o no era Samuel? ¿Cómo ven? Gretita dice que sí y Fer dice que no. Bueno, ya tenemos dos puntos de vista, ¿verdad? No se vayan a pelear al final. ¿Por qué? Ahorita le preguntamos a Fer por qué y a Gretita por qué. Bueno, porque por medio del Nuevo Testamento, el ejemplo del mago que aparece ahí cuando creen los samaritanos, decían que realmente era engaño, o sea, los grupos, todo eso nada son, porque solo son engaños y artimañas, y realmente podemos ver también que muchas veces Dios permite usar esta clase de cosas para que él pueda orar. Ok. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como trigo y Dios lo permitió, ¿no? Muy bien. Como Job, también Dios le permite a Satanás una cierta acción sin quitarle la vida, ¿no? Entonces realmente el que tiene poder siempre ha sido Dios, no las artimañas ni esas cosas que hacen los grupos. Bueno, hermanita Fer, ¿alguna razón de por qué no? Claro. Muy bien. Sí, es una razón válida. Miren, obviamente es una pregunta compleja, ¿no? Porque algunos hermanos y estudiosos de la Escritura dicen, no puede ser. No era Samuel, era un demonio. Y es probable también, ¿no? Ahorita yo daré un punto de vista. Y ellos dicen, es que a través de un medio perverso y pagano,
no pudo ser el profeta Samuel. Seguramente fue un demonio. Y recordemos que en la Biblia sí encontramos una actividad demoníaca también, ¿verdad? Y sí encontramos a una muchachita adivinando cosas, por ejemplo, en tiempos de Pablo. Y sí encontramos a personas poseídas. Y regularmente la gente que practica la brujería, que lee la manita en el parque, y todo ese tipo de personas tienen una conexión bastante íntima con las profundidades de Satanás. Obviamente ellos viven esclavizados en una misma mentira y bajo un poder perverso, como todo hombre sin Cristo. Pero yo personalmente creo que sí era Samuel, porque en el texto se nos dice que la misma bruja se espantó. No sé si han leído esa parte. La misma bruja dijo, ah, caray. Bueno, no dijo así, ¿verdad? Pero en sus expresiones se espantó y dijo, ¿cómo es posible, no? Si yo no tengo esos poderes para llamar a los muertos. Ahora, es verdad lo que dice Fer, en algunos pasajes, como en Eclesiastés, se dice que el muerto nada sabe. Pero en Eclesiastés, sobre todo, la perspectiva es una perspectiva sobre lo que ocurre debajo del sol. Pero, por ejemplo, cuando Cristo se transfiguró, se pudo aparecer Moisés y Elías, ¿verdad que sí? Es un ejemplo. Pero es muy probable que aquí de manera sobrenatural y extraordinaria y muy exclusiva, sí hubiese sido el profeta Samuel. Porque no solamente la divina se espanta, sino que las palabras de Samuel se cumplen, ¿sale? Pero aún así hay que reconocer que es una pregunta compleja. Y por último, el espíritu que atormentaba a Saúl, ¿implicaba una posesión, hermanos? ¿O sea, estaba endemoniado Saúl? ¿Cómo ven? ¿O no? Yo personalmente creo que no, porque él era un redimido, ¿no? Y sobre un redimido, las fuerzas del enemigo no tienen el poder como para hacer tal cosa semejante. Mucho menos en el Nuevo Testamento, donde el Espíritu mora en nosotros, ¿no? Hoy están muy de moda las películas de Hollywood, donde vemos que entra el sacerdote a donde está el poseído y hasta le da una tunda de golpes y sale ensangrentado y revolcado. Pero recuerden lo que vimos, hermanos, en Marcos. He aquí os doy potestad sobre serpientes y escorpiones. ¿Qué significa? Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, aquí el punto es que Saúl vivía atormentado o espantado porque en su entorno sí había un ambiente hostil por espíritus inmundos. Ahora, ¿cómo se tranquilizaba el rey Saúl? Llamando a David, ya lo explicamos. Y cuando lo llamaba, no solamente tocaba. La costumbre en aquella época, ¿cuál era? Tocar y en la marcha hablar la palabra de Dios a través de cantos. Eso es muy probable, que de hecho de ahí viene la connotación del salmista. ¿Qué eran los salmos de David? Cantos fusionados ¿con qué? Con palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Bien, hermanos, pues yo espero que usted pueda llegar a leer Samuel. Es un libro muy importante. Dentro de 8 días seguimos con la segunda parte de este libro. Y si no hay preguntas, hermanos, hemos concluido. Le damos paso a nuestro hermano Gamaliel. No hay preguntas, ¿verdad? ¿No? Ok. Que Dios les bendiga, hermanos.